Hi friends, today we have the pleasure of interviewing Luis Arroyo. Luis Arroyo is a well-known sherry winemaker that after working more than 30 years in the industry, created the first vino de autor from the sherry region. I mean, it's the first signed sherry. And not only the first signed sherry, but the first winery dedicated exclusively to Palo Cortado. So today, the subject is Palo Cortado, and we'll meet Luis Arroyo and his amazing Palo Cortado de la Cruz de 1767. Bueno, antes que nada, ¿cómo va la vendimia, ¿no? ¿Qué tal es la cosecha este año? Bueno, la cosecha no parece que vaya a ser demasiado mala, ¿eh? Lo que, bueno, venimos como todos estos últimos años adelantándose y ha empezado muy prontito, ya en muchos sitios está casi a punto de terminar y, bueno, y vamos a ver qué volumen final de cosecha obtenemos. Pero parece que va a ser de buena calidad, no hemos tenido tampoco grandes problemas de contaminaciones o de... Entonces, bueno, pues esperamos que vaya a ser una cosecha de buena calidad este año. Perfecto, vamos a entrar un poquito en conocerte a ti, como la persona que está detrás de este proyecto de Bodegas Arfe, el Palo Cortado 1767. ¿Cuáles fueron tus inicios en el mundo del vino? Bueno, pues a ver, yo terminé la carrera, yo soy químico de carrera, y terminé la carrera y como otros muchos en ese momento, cuando yo terminé, hace ya muchos años, pues empecé intentando dar clases, ¿vale? Porque era una de las salidas más lógicas para alguien que hacía una carrera de ciencias por esta zona. Pero mi experiencia en la enseñanza no me gustó nada. Estuve solo un añito y aquello me aburría enormemente porque pelear con los niños es muy complicado. Y entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la estación de viticultura como becario. En esa fecha había esa opción de entrar un poco a trabajar gratis para aprender en determinados sitios, incluso en organismos oficiales, y por una amistad pues conseguí entrar en la estación de viticultura. Y allí, bueno, pues me llevé trabajando en el vino, en los laboratorios de la estación de viticultura, durante 4 años y pico, casi 5, ya digo, sin ganar nada, pero aprendiendo algo que sí que me gustó desde el principio, ¿no? Que vi que para mí pues tenía cierto interés. En ese tiempo, en la estación de viticultura, pues bueno, conseguí relacionarme pues, prácticamente con todos los técnicos de las bodegas del Marco, pues por allí de una forma o de otra pasaban todos, ¿no? Por algún problema, por algún motivo, por alguna analítica, por alguna comprobación, pues iban pasando prácticamente todos los técnicos de la bodega. Y eso me hizo pues relacionarme con prácticamente todos ellos, ¿no? Cuando surgió la primera oportunidad, pues ya empecé a trabajar, ya, bueno, aproveché el tirón, como se puede decir, y empecé a trabajar en Bobadilla. En Bobadilla pues estuve 7 años, Bobadilla llegó un momento en el que lo compra el grupo Borne, y entonces, pues bueno, empiezo a trabajar también ya para el grupo Borne dentro de la bodega de Bobadilla, hasta que también me surge una oportunidad en un momento determinado y paso a trabajar con Garbey. O sea que mi experiencia ha sido en grandes grupos dentro del sector. Sí, y en esta carrera, tus mayores retos, algún reto importante que hayas tenido, alguna dificultad, ¿te importa desarrollar algún proyecto que te haya llenado por la complejidad que haya tenido? Sí, yo he tenido 2 o 3 momentos en mi vida importantes, en mi vida profesional, importantes dentro de las bodegas, ¿no? Quizás uno de los primeros fue, bueno, pues cuando empezamos a hacer desde Jerez grandes exportaciones al mercado chino de brandy, ¿no? Entonces, bueno, se abrían, era un mercado que prácticamente estaba copado por los franceses, cuando los chinos a través de Taiwán empiezan a comprar volúmenes de bebidas espirituosas en Europa, pues miran primero en Francia, y prácticamente Francia a través de Cognac pues tenía casi todas, era el que producía casi todas las ventas de esa bebida espirituosa, ¿no? Y en Jerez, bueno, pues hubo un movimiento en el que algunas bodegas empezaron a querer coger parte de ese negocio y a moverse, y a mí me propusieron, bueno, pues hacer unas imitaciones de brandy franceses, porque nuestra empresa quería salir a esos tenders, y bueno, y ahí tuve un trabajo importante durante un tiempo y al final lo conseguimos, ¿no?
Y resulta que, bueno, primero con Bobadilla y luego con Garbey, pues llegamos a hacer muchos millones de litros, ¿no? Otro reto también importante en mi vida profesional fue cuando, bueno, al poco tiempo de fichar para Garbey, pues produjo la situación de recalificación de terrenos que muchas bodegas hicieron de los cascos antiguos, de las bodegas que estaban en el centro de la ciudad, para trasladarse a los complejos externos, ¿no? A las bodegas mucho más funcionales de fuera del cinturón de la circunvalación. Y eso pues me supuso trasladar de la bodega principal de Garbey, la bodega que estaba en el centro, en Divina Pastora, toda la solera de fino a la nueva, o a la bodega nueva, a la que, bueno, ya construida hace tiempo, pero no tenía allí los finos. Y como esta bodega se iba a vaciar para venderla y recalificar los terrenos, pues hubo que trasladar toda una solera de fino, ¿no? La solera de fino de San Patricio tenía 12.000 botas. Entonces, trasladar 12.000 botas de fino con velo de flor a un sitio nuevo, a ubicarlo en unas dependencias diferentes, bueno, pues la verdad que también fue un reto importante, ¿no? Y gracias a Dios pues también salió muy bien, el vino quedó perfecto, no hubo complicaciones y bueno, también estoy orgulloso de esa situación. Y después mi reto, ya el personal, claro, mi reto personal de decir voy a hacer mi bodeguita, ¿no? Que eso ya es el último y en el que estoy enfrascado ahora. Sí, entrando ya en tu reto personal, como me dices, ¿cómo se te ocurrió la idea de hacer la primera bodega dedicada exclusivamente al palo cortado? ¿De dónde viene esa idea? Bueno, viene de esa ilusión, ¿no? Que yo a partir de hace 20 o 25 años empecé un poco a fraguar en el sentido de decir, bueno, yo vengo trabajando, o sea, yo en estos grupos, como digo, pues había tenido oportunidad, bueno, pues de relacionarme con otra gente, ¿no? Con enólogos, también he sido vocal de la Asociación Andaluza de Enólogos, bueno, nosotros formamos un grupo, los técnicos de mi generación, un grupo que la verdad cogió bastante fuerza y un poco confianza entre nosotros y bueno, pues, nos juntamos para llevar un poco la Asociación Andaluza de Enólogos. Hemos hecho muchas cosas juntos, ¿no? Y hemos tenido, bueno, pues oportunidad de relacionarnos con otros enólogos de otras zonas diferentes. Hace eso, 15, 20, 30 años, empieza a ponerse un poco de moda el enólogo, que antes era el químico de la bodega, ¿no? Aquí se ha dicho siempre el químico de la bodega, y era un poco como ese señor que está ahí en el laboratorio haciendo analíticas, pero que poco más entiende de vino. Aquí el que entiende de vino es el capataz, que es el que lo huele, ¿no? Eso era muy normal hace 30 o 40 años en las bodegas de Jerez. Y sin embargo, cuando te salías fuera, cuando salías a reunirte con técnicos de otro lado, bueno, pues siempre aparecía el vino de autor. Aquí está fulanito de tal, que es el alma mater de esta bodega y es el que hace el vino, el que sabe del vino, el que, bueno, cuida la viña. Y aparecían esos personajes, ¿no? Un poco que, bueno, todos tenemos nombres en la cabeza de estos personajes que de alguna forma pues eran los importantes en la bodega. Mientras que aquí el químico estaba en un lado y los comerciales eran normalmente más importantes, ¿no? que los enólogos en la bodega. Hombre, esa idea, pues a mí me gustaba, me apetecía en ese momento intentar trasladarla a Jerez, ¿no? Es decir, bueno, pues en Jerez también se pueden hacer vino, también hay gente importante trabajando, gente que conoce muy bien su profesión y que lo hace muy bien en la bodega y sin embargo no se nombran tanto. Bueno, a mí me apetecía hacer un vino propio, ¿no? Es decir, yo quiero tener una bodega de Jerez, pero con un vino hecho por mí y que de alguna forma, pues desde el principio sea elegido, seleccionado, todo, no que te encuentres la solera ya en la bodega, que era lo que nos había pasado siempre a todos los enólogos que trabajábamos en la bodega de Jerez, ¿no? Que siempre te encontraba ya el vino hecho. Y al final ahí lo que tenía era que cuidarlo, mejorarlo en lo posible, pero bueno, ya estaba ahí el vino hecho de hacía muchos años. Pues a mí me apetecía esa otra idea. Y dándole vueltas un poco a hacer eso, y bueno, y lo podré, y lo haré, y en el futuro, y para cuando sea, para cuándo lo quiero tener, pues mira, para cuando me jubile. Entonces voy a intentar entrar en un proyecto para cuando me jubile de mi trabajo en la empresa, pues tener ahí algo donde disfrutar, ya que a mí me gusta mucho lo que hago y con esto me lo paso bien, pues tener un rinconcito. Y ahí fui fraguando un poco la idea. Cuando pensé en cómo hacer y qué tipo de vinos y qué iba a hacer con la bodega, pues, hombre, pensaba que hacer como todas las bodegas de Jerez,
tener dentro de una bodega pequeñita, un poco de fino, un poco de amontillado, un poco de oloroso, un poco de palo cortado, un poco de medium, un poco de green, era no hacer nada, era tener un poco lo mismo que todos, y entonces pues tenía que pelearme pues prácticamente por precio. Y esa pelea de precios, bueno, yo ya tenía la experiencia suficiente como para decir, no lleva a ningún sitio. Al final tener que trabajar mucho y pelearte y tal. Y en ese momento pues se me ocurrió que dentro de porque hace 20 años el palo cortado no estaba de moda. O sea, realmente prácticamente el palo cortado no lo conocía casi nadie. Era un vino que estaba en las bodegas, pero en muy pequeña cantidad, porque, bueno, desde que realmente los vinos se empiezan a fermentar en depósitos, a cuidar en volúmenes grandes, y eso puede ser desde los años 70, pues los palos cortados casi no aparecían en las bodegas, porque eso era un vino que se producía o que aparecía cuando había mucha implicación de la bota en el proceso, ¿no? Desde la fermentación o las clasificaciones o esa primera añada, que son las que se rectifican, se venencian y donde puede aparecer de alguna forma ese vino palo cortado. Si no lo hace a conciencia, adrede, pues, y en grandes volúmenes, pues normalmente ese vino no aparecía. Entonces, en las bodegas grandes, la mayoría de las bodegas que yo conozco bien, pues la cantidad de palo cortado que había era muy poca. Un vino muy bueno, que a todo el mundo le gustaba y que todo el mundo te enseñaba de alguna forma, como mira lo que tengo aquí, una botita de palo cortado, no sé qué y tal, pero que después no se comercializaba prácticamente, porque eso ni tenía salida, ni la gente lo conocía, ni se preocupaba mucho en las bodegas de ponerlo al público, ¿no? Entonces yo sabía que ese era un vino escaso en general en todas las bodegas importantes y que además, bueno, pues estaba un poco rodeado de esa halo de decir, este es un vino que surge por casualidad, que surge y que nadie sabe explicarte un poco por qué ni de dónde. Eso todavía le hacía, bueno, que apareciera mucho más lo que luego fue el misterio del palo cortado, que ya cuando empiezan de alguna forma los gurús periodistas y tal a venir por Jerez y a buscar algo nuevo, porque estaban prácticamente cansados de que siempre se le contara lo mismo, bueno, pues estos periodistas que empiezan a meterse un poco por las bodegas de Jerez y a decir, enseñarme algo nuevo, decirme alguna cosa que no sea lo mismo que me venís contando desde hace 20 años, ¿no? Y entonces la gente le enseña, pues mira, tengo aquí una bota de un vino muy antiguo, ¿qué tal? ¿Te gusta? ¡Uy, qué maravilla! Cuando empiezan a descubrir ese tipo de vino y hablar de ellos, bueno, pues aparece ahí un vino misterioso, ¿no? Este es el vino misterioso, el palo cortado, que es muy escaso, que hay muy poco y que encima es un vino espectacular, de bueno. Bueno, pues ya digo, todo eso a mí me fue diciendo, oye, pues si yo soy capaz de no que aparezca, sino de elaborar desde el principio un palo cortado, pues creo que podré tener algo que puede llamar la atención, que puede ser diferente a lo que hacen los demás, que puede ser un vino de autor, como yo quería, ¿no? Que de alguna forma se reconociera a la persona que hay detrás del vino y que encima pues, pudiera de alguna manera competir con las grandes bodegas que yo sabía que en principio tenían poco producto de este tipo, ¿no? Y eso fue lo que fui madurando desde que decidí que quería tener este espacio, pues fui madurando poco a poco y eso, han tardado pues casi 20 años, ¿no? 16 en concreto, desde que empecé en el año 2000 hasta que empiezo a comercializar, en fraguar en un producto que ya está puesto en el mercado. Sí. Para que los que no conocen mucho del vino de Jerez o no tienen mucho conocimiento, ¿qué es exactamente un palo cortado? ¿Qué entiendes tú por un palo cortado? Bueno, un palo cortado en principio es un vino que surge de esa clasificación que te comentaba antes, que había que hacer en los vinos de Jerez cuando se fermentaba en bota, ¿vale? Al fermentar en bota, bueno, pues termina la fermentación y cada bota ha fermentado de una forma diferente, porque la madera, los espacios, el sitio donde esté colocada, todo eso afecta en las temperaturas y en la evolución de la levadura de fermentación. Entonces, antiguamente, cuando se hacía todo así en botas, pues una vez que terminaba la fermentación, incluso la lenta, bueno, pues se hacía una primera clasificación de todas esas botas para decir, bueno, pues este vino vamos a dirigirlo hacia crianza biológica o hacia crianza oxidativa. En principio, solamente dos grandes caminos. En esa clasificación, bueno, pues se iban marcando las botas con unos símbolos, normalmente cada bodega lo suyo, pero en general,
pues se marcaban como con una palma los vinos que iban a ir para crianza biológica y con una raya los vinos que iban a ir para crianza oxidativa. Eso se encabezaban hasta su graduación final, que sería 15 grados para los vinos de crianza biológica y 17 o 18, ya depende de cada bodega, para los vinos de crianza oxidativa, y se dejaban un año lo que llamábamos los sobretablas. Al año siguiente se volvían de nuevo a venenciar, a rectificar, a analizar, y se iban diciendo, pues este va a ir para la solera de fino tal, o este va a ir para tal, dependiendo ya de cómo habían evolucionado, la finura que esos vinos tenían. Y dentro de los vinos que se habían marcado con una raya, bueno, pues si aparecía alguna bota excepcionalmente buena, fina, elegante, se cruzaba con otra raya horizontal. Ese símbolo marcado en una bota de un palo cortado con otro perpendicular es lo que da lugar al nombre del vino, el palo cortado. Y era en principio un vino de crianza oxidativa que, por las circunstancias que fueran, aparecía especialmente complejo, elegante, fino. Por lo tanto, era un vino de crianza oxidativa mejor que el resto en general. Por lo tanto, para mí, por eso para mí, yo digo que el palo cortado es un oloroso distinguido, porque al final es un vino de crianza oxidativa, pero que mantiene unas características de finura y de elegancia, fundamentalmente en la nariz, que corresponden, por eso lo define así el Consejo Regulador, que corresponden a un amontillado, a un vino de complejidad alta, de elegancia, de finura. Eso es en lo que se define como un palo cortado. Un vino que en la nariz es como un amontillado, eso es fino, elegante, complejo, y en la boca como un oloroso. La ventaja del oloroso es esa untuosidad, esa suavidad de entrada en boca que tienen los olorosos. Y que permanece y que es así, a diferencia de los amontillados, porque al no haber tenido crianza biológica o muy poca crianza biológica, este vino mantiene toda la glicerina del comienzo del vino joven, de los mostos. Y eso es lo que te da ese envolver la boca, ¿no? Cuando el vino entra, esa suavidad de entrada. Sí. Durante muchos años, como tú has dicho, se ha hablado del palo cortado como un vino misterioso que nace por casualidad. ¿Cómo conseguiste montar una bodega entera de palo cortado? ¿Dónde está? Claro, antes de pensar que yo quería hacer un palo cortado y que quería demostrar que el palo cortado se puede hacer, que no solo es motivo de la casualidad o del azar, sino que se puede hacer, hombre, pues yo fui un poco reflexionando sobre cuáles podían ser las razones y las situaciones que dieran lugar de un vino que se había puesto en crianza oxidativa de principio, que podían dar lugar a ese palo cortado, a que ocurriera ese accidente. En esa reflexión es en la que yo intento aunar todas esas circunstancias para decir con mi vino voy a conseguir esto. Parecería mentira decir que, hombre, que un técnico de este siglo, de esta etapa, de esta época, no es capaz de dirigir un poco un vino de Jerez desde el principio, conociendo cuál es esa estructura del vino de Jerez joven o del mosto del año, no sería capaz de dirigirlo a lo que quiere. Al final eso es lo que hacen los productores de vinos de autor en otras zonas. Antes había vinos muy malos en Toro, en Cariñena, en Jumilla, que no daban calidad, y ahora que ha llegado el técnico a decir, bueno, voy a amoldar y voy a dirigir este producto que tiene estas características originales y que pueden ser muy vastas en principio, pero que bien manejadas van a dar lugar a este otro producto final. Bueno, pues eso es lo que yo intenté hacer de alguna manera, ¿no? ¿Y cuáles pueden ser esas circunstancias? No me importa decirlo ni para nada, ¿no? O sea, en principio, yo pensaba que esas circunstancias, o sea, sabiendo el tipo de vino final que quería conseguir, pues si tiene que ser un vino elegante, un vino fino, un vino complejo, lo que no puedes partir es de un vino de segunda yema, por ejemplo, de prensada, ¿vale? Y eso es lo que ocurría normalmente en todos los vinos de Jerez que iban a ser olorosos o que iban a ser de crianza oxidativa, que para ello se utilizaban las segundas prensadas en las prensas de la vendimia. Y claro, ya hay partes de un vino un poco más vasto. Yo quiero finura luego, no puede ser eso, ¿vale? Luego la primera premisa para obtener un vino bueno, sea de crianza biológica o sea de crianza oxidativa, necesitas un mosto de primera calidad, una primera yema. Bueno, pues ya ahí tienes una primera diferencia.
¿vale? El utilizar un mosto de primera yema y ponerlo en crianza oxidativa. Cuando eso lo haces, además, bueno, pues partiendo de una uva que haya tenido pues una acidez todavía un poquito alta, para que el vino mantenga frescura. Cuando lo haces con una uva procedente de una viña que esté próxima al mar, pues consigues que tenga la salinidad. Son ese tipo de factores que tú vas manejando para decir, al final un palo cortado que tiene que tener esa sensación salina y ácida del amontillado que proviene más bien de un fino que es primera yema. Pues todo eso junto es lo que tú tienes que ir amoldando para llevarlo al final sea un vino de crianza oxidativa que no ha perdido su untuosidad, su suavidad de entrada en boca, porque si yo lo hubiera puesto en crianza biológica durante mucho tiempo para conseguir esa finura, pues ya habría perdido la entrada en boca y ya no sería, por lo tanto, un palo cortado, sería un amontillado. Bueno, pues tienes que conservar una parte, la parte que de oloroso que corresponde a la entrada en boca, y tienes que conseguirle a ese vino que tenga pues la finura, la elegancia en nariz que requiere un palo cortado. Todo eso después metido a criar, a envejecer durante 20 años en botas, pero botas que hayan sido, para mi punto de vista, de fino, que hacen que el vino no se maderice especialmente, sino que mantenga pues esa sensación de madera que redondea, pero no predomina, que es lo que ocurre también muchas veces en los vinos de crianza oxidativa. Cuando tú coges un amontillado viejo, un oloroso viejo o un palo cortado viejo, si depende de la bota que se haya utilizado, pues muchas veces la madera predomina sobre el resto de características organolépticas. Y claro, ahí está perdiendo complejidad. Pues en mi caso, pues yo utilicé botas de fino para que esa madera no tape el resto de aromas que pienso que debe de mantener, ¿no? Bueno, y ahí está un poco, jugando con todo eso, seleccionando, mezclando, pues es como he conseguido que todas mis botas sean palo cortado, que no sea un misterio, ¿no? Bueno.